9 de la noche con 22 minutos, 30 segundos. Yo saludo con muchísimo gusto y le agradezco muchísimo que me tome la comunicación a Claudia Aguilar. Ella es abogada constitucionalista y socia directora de Aguilar Barroso y Asociados. Claudia, el debate que se aplazó desde el martes para el día de hoy, jueves, y que hoy concluyó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de la constitucionalidad o no de la reforma eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas noches. Hola Yuridia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente hoy se continuó la sesión donde la Corte empezó el martes a discutir los proyectos que presentó la ministra Loretta Ortiz para resolver la acción de inconstitucionalidad que presentó la minoría parlamentaria del Senado, de senadores, respecto a la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Y bueno, creo que la pregunta que haces es indispensable porque a veces, incluso después de lo que pasó el día de hoy, creo que en este momento pues es muy difícil alcanzar a ver todos los alcances porque hay que esperar a que salga y se publique la sentencia definitiva por parte de la Corte. Pero creo que sí hay cosas que se pueden decir desde este momento para entender qué fue lo que pasó en la Corte con relación a la acción de inconstitucionalidad y con la propia ley de la industria eléctrica, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es, una acción de inconstitucionalidad es una herramienta que sirve en nuestro sistema jurídico, que fue concebida desde su diseño para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera, si se alcanzaba la mayoría calificada de 8 votos, y por eso está esta mayoría calificada, digamos que expulsar del sistema una norma o una ley que estime inconstitucional de todo el sistema para que no le sea aplicado a nadie, es decir, con efectos generales. Esto, a diferencia del juicio de amparo, que surge efectos solamente para aquellas personas que acuden a pedir el amparo. En ese sentido, pues lo primero que habría que decir y dejar muy claro es que no se resolvió nada porque no se alcanzó esta votación de 8 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, no obstante que una mayoría en algunos temas de 7 personas, o bueno, 7 ministros y ministras, en otros de 6, estima que sí es inconstitucional la ley de la industria eléctrica por distintos motivos. En mi opinión, pues la Corte sin duda, al no haber alcanzado esta mayoría, pues pierde una oportunidad, digamos, de declarar la inconstitucionalidad de una reforma que cuando menos a nivel lo que se ha estado estableciendo, incluso por precedentes que ellos mismos han resuelto en otros temas vinculados con la energía, con la industria eléctrica, pues se advierte que es claramente inconstitucional. Y bueno, pues porque así mismo lo dijo la mayoría de ministros y ministras, ¿no? Es decir, en muchos temas, por lo menos la mayoría piensa que la ley, por diversos motivos, es inconstitucional. Entonces, de manera sustancial, en esa reforma, pues, o lo que podemos decir del día de hoy es, no pasó nada. No se desprende ningún criterio obligatorio para el resto de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Y esto es muy importante por los amparos que siguen su curso. El margen de actuación con que van a quedar jueces y eventualmente los magistrados para seguir ya sea concediendo suspensiones o incluso resolviendo las sentencias de los juicios de amparo, va a depender de en gran medida del engrose. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de la versión definitiva de esta sentencia que finalmente se votó, se discutió, se votó el día de hoy y que seguramente se publicará en algunas semanas. ¿Por qué? Porque en la sentencia se van a incluir pues todos estos votos disidentes, concurrentes, que fueron anunciando las y los ministros en sus participaciones, ¿no? Entonces, en esta sentencia vamos a ver que se tome en cuenta todo lo discutido en esta sesión el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece muy importante que nos quede claro eso, ¿no? No, el día de hoy ningún artículo de la ley de la industria eléctrica fue declarado inconstitucional por la mayoría calificada de 8 votos, que es la necesaria para que sean expulsados del ordenamiento jurídico mexicano. Eso quiere decir en términos prácticos, y a lo mejor así se escuchó al finalizar la sesión, que se desestimó la acción de inconstitucionalidad, pero no quiere decir que se hayan desestimado todos los argumentos, pero tampoco avaló la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, ni mucho menos se revocaron las sentencias de amparo que ya se han dictado o las suspensiones que todavía están vigentes y que fueron concedidas por los jueces de distrito especializados a algunos quejosos que impugnaron la ley de la industria eléctrica. En ¿Qué ese más? sentido,
A ver, hasta donde yo entiendo, Claudia, digamos, este escenario de lo ocurrido o derivado de lo ocurrido hoy en la Suprema Corte, lo que va a pasar es que, en efecto, la lluvia de amparos que se va a presentar respecto al tema de la reforma eléctrica por parte de privados, va a ser, o sea, pues una avalancha de amparos en las que, pues además, pues no nada más los que se amparan, sino también el Estado mexicano, pues también va a gastar un dineral, ¿no? O sea, a lo que nos estamos enfrentando es otra vez, a erogaciones de presupuesto público que pues se podrían haber evitado, ¿no? Pues son dos cosas. Yo creo que lluvia de amparos en este momento, digamos, hay unos que ya se promovieron y que están suspendidos incluso porque la Corte así lo ordenó hasta que pudiera resolver la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Entonces, seguramente de manera inmediata, una vez que el 18 de abril se sesionen también las controversias constitucionales, que seguramente pasará algo similar a lo que vimos hoy, van a ordenar a los jueces de distrito que resuman el estudio de los amparos. Es previsible, como dices, que en etapas posteriores, por actos concretos de aplicación de la norma, porque se revisen contratos o permisos, asignaciones, etcétera, pudiera haber otra oleada, digamos, de juicios de amparo. Pero una cuestión muy importante que tú puntualizas tiene que ver también con los litigios a nivel internacional que pudieran derivarse ahí sí con un terrible costo para el Estado mexicano, que ya se ha dicho, ¿no? En la prensa también internacional se ha mencionado que esto traería un costo pues muy importante porque habría una serie de litigios, digamos, en sede internacional que podrían llegar a ser exitosos por tener los méritos suficientes, incluso a partir de lo que la propia Corte ha resuelto en esta sesión el día de hoy, porque ya hay temas que queda claro que, bueno, pues se desestima la acción, pero porque no se alcanzan los 8 votos. Sin embargo, está sobre la mesa que son inconstitucionales porque también así lo dijeron las y los ministros, ¿no? Y por el otro lado hay unos temas también que hoy se discutieron donde ya se reconoce la validez, ¿no? Como por ejemplo los contratos de cobertura eléctrica o algunas cosas que a lo mejor en este espacio, en este momento, pues se vuelve un poco técnico y quizá lo más importante es privilegiar el entendimiento de qué pasó en la Corte, qué resolvió, qué nos dice a nosotros como ciudadanos mexicanos nuestro máximo tribunal al haber discutido el día de hoy, bueno, y haber empezado desde el martes esta sesión. ¿No? Me parece que falta mucho por ver, que no está listo todo y que pues tenemos que seguir estas discusiones en la Corte. Y el tema de o las instancias internacionales donde también esto pueda llegar a encontrar litigio, ¿no? Así es, se pueden iniciar arbitrajes, ¿no? De arbitrajes internacionales. Y bueno, sí, la verdad se ha dicho ya incluso el propio Ken Salazar, pues nos ha dicho como embajador que pues tras haberse validado es previsible que pueda verse un espacio importante a litigios sin fin que de alguna manera pudieran generar incertidumbre desde la perspectiva económica para nuestro país en el sector eléctrico. ¿Y cuál es, en tu conocimiento profundo de las leyes mexicanas y las internacionales, Claudia, qué sigue? Pues yo digo, lo que sigue inmediato es esperar, por un lado, el engrose, esperar el 18 de abril que se sesionen las controversias constitucionales, que insisto, los proyectos ya están circulados, también vienen declarando la validez de la norma, los preparó la ministra Ortiz Alf, y me parece que es previsible que se dé una votación parecida a la que vimos el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de manera paralela o concomitante, que se reanuden los juicios de amparo que están pendientes, y ahí sí hay un entera libertad, digamos, o discrecionalidad para los jueces y para los magistrados que están estudiando estos asuntos para resolver cada una de las controversias planteadas en atención a los méritos que tengan, ¿no? Por ejemplo, los que presentaron los grupos ambientalistas, lo que presentaron las empresas, es decir, hay una serie de amparos que están en trámite y algunos ya tienen, bueno, que incluso tienen vigentes suspensiones definitivas. Entonces, esto va para largo y sin duda, bueno, pues es el primer asunto resuelto de estos que teníamos pendientes en la Corte o grandes asuntos
que pues nos dejó ahora sí que no se resolvió nada porque la Corte no dijo nada de manera definitiva por no haberse alcanzado la votación necesaria para que ello ocurriera, es decir, una mayoría calificada de 8 votos. Pues te agradezco muchísimo, Claudia Aguilar. Ojalá contemos con tu presencia con más frecuencia cuando estos temas legales, que a veces no logramos desanudar quienes no somos conocedores profundos como tú del derecho mexicano, ojalá contemos con tu presencia con más frecuencia. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo esta noche.